Que el eterno Dios, Jehová de los ejércitos, Aleluya, nos continúe bendiciendo a todos. amén. Estamos agradeciendo a Jehová nuestro Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Aleluya. Damos gracias por cuanto nos está concediendo esta grande bendición de poder estar reunidos todos, congregados en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos todos a la casa de oración. Vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios, las Santas Escrituras. Lo vamos a hacer en el Evangelio Marcos, capítulo 1. Leemos del versículo 1 al 3. Aleluya. Leemos hasta el 5 vamos a leer. Evangelio Marcos 1, capítulo 1 del 1 al 5. Aleluya. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dando gracias a Jehová de los ejércitos por medio de Jesucristo el Señor, Aleluya. con y bajo la unción del Espíritu Santo, el Consolador, Gloria a Dios. el Espíritu de verdad. Poderoso. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y de todos los de Jerusalén. Y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Amén. Por favor, se pueden sentar. Estamos contentos en este día. Aleluya. Por toda la bendición que Jehová nos está dando. Sí, amén. Y tenemos la bendición de poder estar leyendo su bendita palabra. Gloria a Dios. Esto es bendición. Sí, amén. Con solamente, tenemos nosotros privilegios tan grandes que tenemos que tener en alta estima, valorar, apreciar la bendición que Dios nos está dando. Sí, amén. Para mencionar hay una lista grande, Glorioso. pero solo para mencionar el tener la bendita palabra de Dios con nosotros, las Santas Escrituras, es una gran bendición. Usted puede leerla en el tiempo que usted quiera, en cualquier hora, en cualquier día. Usted puede abrir las Santas Escrituras y quedarse leyendo. Y es una palabra que nos trae tanta bendición que a lo más que usted la abre, lo bendice. Y comienza a leer la palabra de Dios, los imparte vida. Porque esta palabra es viva, es eficaz. Y nunca deja de ser palabra bendita de Dios. Aleluya. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Permanece para siempre. Sí, amén. No pasa de moda. Continúa. Lo lee ayer, la lee hoy, la lee mañana, siempre la palabra lo sigue bendiciendo, Sí, lo trae amén. bendición. Aleluya, bendito Cordero. Y la palabra misma es la que nos redarguye y los convence. Sí, amén. El apóstol Pablo escribe la carta a los romanos en el capítulo 10, versículo 19. Así que la fe es por el oír
el oír por la palabra de Dios. O sea, de que toda persona que decide oír la palabra de Dios, con propósito, por supuesto, a corto plazo, a medio o a largo plazo, o en lo que quiero decir con todo es de que la palabra de Dios lo va a redarguir y va a terminar convirtiéndose a Cristo el Señor. Alabado sea Jehová. Quiero corregir la cita de Romanos 10. Dije 19, no es 19, es 17. 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. O sea que cuando comenzamos a leer la palabra de Dios, la palabra misma nos da la fe. Una fe que nos trae salvación por medio de Jesucristo el Señor. Aleluya. Estamos tratando el tema hoy, o por no decir es continuación, hablando del bautismo de Juan. El bautismo de Juan. Ya predicamos un tanto de esto y ahora pues sería la segunda parte. El bautismo de Juan. Y que en el versículo 3 se dice de que Juan predicaba o Juan bautizaba en el desierto. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Y que esto resultaba para perdón de pecados. Aleluya. Porque cuando la gente venía a Juan, lo primero que hacían era arrepentirse. Y cuando una persona se arrepiente, es el proceso. Para que una persona llegue a un arrepentimiento, estamos hablando de un arrepentimiento genuino, de corazón. No solamente por meramente un remordimiento de conciencia solamente. La gente lo hace todo el proceso a seguir y sigue igual. No hay un cambio. Pero cuando la persona lo hace de corazón, se ve el cambio instantáneamente. Se ve el cambio. Y se ve el antes y el después. Bien claro, bien marcado, el antes y el después. Se ve cómo era antes la persona y ahora, en calidad de nueva criatura, se ve la diferencia. El antes y el después. Aleluya. Para que una persona llegue a un arrepentimiento, primero tiene que, sí o sí tiene que humillarse. Delante de Dios, no del hombre. Humillarse delante del Dios creador. Gloria de a Dios. todo el mundo, cielos, tierra y todo lo que en ellos hay. El hombre, reconociendo su condición, cuando la persona se humilla delante de Dios, es hasta entonces cuando reconoce que es un pecador. Aleluya. Antes, la persona que no es humilde, que no está siendo humilde,
se mantiene así bien elevado, bien en alto. Y de allí viene la palabra altanero, porque se mantiene en alto. Así, no está siendo humilde, es un altanero. Y en condición de altanero, nunca va a reconocer de que él es un pecador. Y cuando usted le habla acerca del evangelio y que necesita arrepentirse y que es urgente, el altanero salta y dice: ¿de qué me voy a arrepentir? Yo no he cometido ni un pecado. Altanero. Entonces, si este altanero se humilla delante de Dios, las cosas cambian. O el panorama cambia. Es diferente. Pero por lo regular, esta gente altanera decide quedarse ahí en esa condición de altanero y se muere ahí, conformándose con abrazar una religión. Se conforma con eso. Una religión llamándose catolicismo romano, llamándose musulmán o el islam, los budistas, el budismo, hinduismo, cualquier religión que sea. Y por cierto, hay miles de religiones. El altanero, la persona que es altanero, prefiere abrazar una religión y quedarse allí por toda la vida, morirse en condición de altanero y siendo religioso. Y al final del día no le benefició. Se murió y se perdió. Una pérdida irreparable. Pero qué bueno aquel que está reconociendo. Aleluya. O aquel que está siendo humilde. Aquel que está siendo humilde. Y el que es humilde, Dios, Jehová, lo mira. Primero, Jehová atiende al humilde y lo ve de cerca. Porque Jehová es excelso. Aleluya. Esto quiere decir que Jehová es eminente. Y amén. Aleluya. Él es el Todopoderoso. ¿Habrá alguien más poderoso que Jehová de los ejércitos? No lo hay. Porque Jehová es excelso. Ya dije, eminente, todopoderoso, santo, glorioso, aleluya, soberano, poderoso, eterno, glorioso. supremo. Sí, amén. Porque Jehová es excelso. Aleluya. Y atiende al humilde. Y atiende al humilde. Mas al altivo mira de lejos. Ahí está la diferencia. Jehová está atendiendo al humilde. Pero más al altivo, al altanero, lo ve de lejos. Y no hay nada que mueva a misericordia a Dios. Le estaba leyendo, leí Salmo 138, versículo 6. En Salmo 9,
Gloria a Dios. Salmo 7. Vaya, haga la comparación. Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Están las dos partes. Está la parte que está siendo humilde y está la parte que está siendo altanera o los altaneros. Está la parte de humildes y la parte de altaneros. A los altaneros se le llama impíos. Pero vea usted la misericordia de Dios. Aunque la persona sea un altanero y esté en calidad de impío, y mientras tanto esté en esta condición, no calidad, sino condición, aunque la persona esté en condición de altanero y en condición de impío, mientras tanto la persona se mantenga en esa condición, altanero, impío, Jehová está airado contra el impío. Todos los días. Todos los días. O sea que no está siendo favorable para el altanero y el impío. Pero hay algo que lo dice en el Salmo 7, versículo 10. Versículo 11. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Hemos dicho de que aquí en el término que habla, o en el tono que se está hablando, no es que Dios sea un Dios odioso, que odia. No es en ese tono. Es en un tono de que a la manera como el hombre se está comportando, Jehová lo detesta. Sí. Y sigue diciendo el versículo 12. Si no se arrepiente el impío, el altanero, si no se arrepiente, él afila su espada. O sea, Jehová afila su espada. Y para este entonces ya la tiene bien afilada. Solo que la tiene metida en la vaina. Pero viene un día en que Jehová la va a sacar. Ya la tiene afilada. La tiene guardada. Pero cuando la saque, la va a sacar. Y ya no la va a volver a envainar. O sea, con esto quiero decir que vienen los juicios de Dios. Para el altanero, para el impío, si no se arrepiente. Si no se arrepiente, lo alcanzará la justicia de Dios. Lo alcanzarán los juicios de Dios. Como estamos hablando de arrepentimiento, allí lo leímos en Salmo 7, versículo 12. Si no se arrepiente, él afila su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado.
Pero ahí está la otra parte. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Entonces, sí o sí, todo ser humano tiene que acudir a la misericordia de Dios. Aleluya. ¿Cuál es el primer paso a dar para acudir a la misericordia de Dios? Humillarse. Humillarse. Es todo lo que el hombre tiene que hacer. Primero, humillarse. Aunque haya estado en la condición de impío, de altanero, pero si se humilla, Dios lo perdona. Sí, amén. Dios lo perdona. Y aquí quiero marcar lo que quería decir antes. Di la vuelta, pero con propósito. Que si Dios es un Dios de misericordia, ahí está, no se discute. Pero ¿qué hace que Dios actúe en misericordia? Cuando ve a un pecador, haya cometido pecados así, redondo, cuadrado, en forma triangular y del tamaño que sea, del color que sea. Si el pecador se humilla delante de Dios, cuando lo ve que está humillado delante de la presencia de Dios, esto mueve a misericordia a Dios. Así, instantáneamente. No se espera mañana. No le dice, regresa mañana a ver qué tal. No, instantáneamente Dios, en su grande misericordia, actúa y salva al pecador por medio de Jesucristo el Señor. Aleluya. Es el tema a tratar hoy. El bautismo de Juan. O sea, la manera como bautizaba Juan. Las personas venían a Juan. Y para que estas personas hayan bajado de los cerros, de las montañas, de todos los lugares, tal como lo leímos en el Evangelio Marco, y lo lee en Mateo, lo lee en Lucas. Y salían a él. ¿A quién él? A Juan. Toda la provincia de Judea. Toda la provincia de Judea. Salían a donde estaba Juan. Y no termina ahí. Y todos de Jerusalén. Ahí se ven los dos grupos. Que viene a ser el pueblo de Israel. Pero como gracias a la apostasía de Salomón, Israel se dividió en dos grupos. El grupo Judea y el grupo Israel. Y acá vemos de que los dos grupos están viniendo a Juan. Están viniendo a él. Y dije, bajar de todos los lugares donde vivía esta gente, a la manera como se movilizaban en ese tiempo, caminando, usando quizás el transporte asno, el camello, porque caminaron distancia. Pero vemos a un grupo de personas, los judeas y los Jerusalén, o sea, los que vivían en el territorio Judea y los que vivían en Jerusalén, caminaron distancia para ir donde estaba Juan.
Esto está enseñando de que estaban sedientos, estaban necesitados y están mostrando humildad. Están mostrando humildad. Y bienaventurados estas gentes que aprovecharon la oportunidad de salvar su alma, de recibir el perdón de sus pecados. Y es todo lo que el hombre necesita. Sí, amén. Necesita el perdón de sus pecados urgentemente. Sí, gloria a Dios. O sea, necesita que sus pecados sean perdonados. Amén. Porque en condición de pecador, practicante del pecado, no le está favoreciendo. Así es, amén. Necesita urgentemente de que los pecados que ha cometido desde cero hasta la edad que tenga sean perdonados. Y no hay manera como el hombre pueda limpiarse de sus pecados. No hay manera. Solamente una manera. El pueblo de Israel, cuando apostató y cayó en la idolatría, dejaron a Jehová y se volvieron idólatras. Ellos se creían muy inteligentes para marcar. Los israelíes nunca dejaron de ir al templo. Iban al templo, adoraban y hacían todo. Se vestían con la camisa bonita y abotonados hasta el último hoyo, aparentando, fingiendo. Esto se le llama hipocresía. Hipocresía, eran hipócritas. Pensaron de que Jehová no los conocía. Iban al templo, hacían todo y se inclinaban y hacían así y se golpeaban así. Pero salidos de ahí se iban para otro lado a adorar a los Baales. Salidos de ahí, llegaban a la casa, volcaban las mesas y empezaban a pelear con la mujer. Hipocresía. Y de esto abunda hoy. Sí. En la iglesia. Sí. Y ellos pensaron, vamos a ir allá a prostituirnos con los Baales. Vamos a llegar a la casa, los vamos a echar un buen baño. Vamos a aplicarlo el mejor jabón que tenemos. El mejor detergente. Y ya es todo. No. Jehová nos agarró y nos confrontó. Usando al profeta Jeremías. Glorioso Dios. Y les dice. Así dice Jehová. Aleluya. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, ha dicho Jehová el Señor. Jehová Dios de los ejércitos. No le estoy inventando. Jeremías 2, capítulo Amén. 2, versículo 22. Amén. Ahí está la palabra. Glorioso. Entonces, lo que estamos viendo aquí, la actitud de esta gente es para celebrar. Ellos están viniendo desde allá, desde las montañas, las partes altas, están bajando. Porque se están reconociendo de que están necesitados. Necesitan del favor de Dios. Y esto es bueno. Y ya dije, bienaventurados ellos. Pero qué lástima de aquellos que no lo hicieron. Se creían muy religiosos. Prefirieron mejor abrazar una religión barata, tradicionalista, mundana, pagana, parrandera, antes que abrazar la gracia de Dios, la misericordia de Dios.
La oportunidad para el pecador está. Pero esto no va a durar siempre. No va a durar siempre. Un día se va a terminar. El tiempo que se conoce como el tiempo de gracia no va a ser permanente. Pronto va a terminar. Y allí va a ser el grito. Pero ya va a ser tarde. Es hoy. Es hoy. El tiempo de salvación. Aleluya. 2 Corintios 5, capítulo 5. Los últimos versículos. Alabado sea Cristo Jesús. El último versículo y luego dice el capítulo 6. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo el Señor. Aleluya. Tener la justificación, el perdón de pecados, por la sangre de Cristo el Señor. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, también os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Gloria a Dios. Como dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, ahora es ahora. He aquí ahora el día de salvación. Aleluya. Mañana puede ser tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy está la oportunidad. Hoy está la puerta abierta. ¿Qué hay que hacer primero? Humillarse. Lo primero. El humillarse lo hace reconocer que es un pecador. Cuando reconoce que es un pecador, esto lo lleva a un arrepentimiento. Cuando la persona está ya arrepentida, es cuando confiesa. Cuando confiesa. ¿Qué confiesa? Confiesa que ha pecado. Confiesa que ha pecado. Que ha fornicado, que ha adulterado, que ha tomado guaro, hasta por las orejas. Que ha consumido drogas. Ha fumado marihuana. Y ha hecho todo, pues. Humillarse, arrepentirse y confesar. 3 pasos. 3 pasos. Humillarse, arrepentirse, confesar. Y esto lo lleva a un convertimiento. Y el convertimiento lo lleva a un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento lo lleva a estar en gloria con Cristo Jesús el Señor. Desde ya, la persona que se ha humillado, se ha arrepentido, ha confesado y se ha convertido, ha nacido de nuevo, desde ya está gozando de cielo. Desde ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo el Señor. Tiempo después pasaremos más arriba a estar en gloria con Cristo Jesús eternamente. Es una gran bendición. Una gran oportunidad que Dios nos está dando. El bautismo de Juan era para perdón de pecados.
Pero ¿cómo funcionó esto? Primero, sí o sí la persona tenía que arrepentirse y confesar sus pecados. Luego Juan lo sumergía en el río, en las aguas del río, y allí sus pecados eran perdonados. El proceso era así. Y no lo podían violentar por ninguna circunstancia. Como quien dice, Juan, ¿qué pasó? Yo quiero ser bautizado, pero no quiero humillarme, no quiero arrepentirme y mucho menos confesar que he pecado. Solamente bautízame. No funciona así. Tenía que dar seguimiento a todo el proceso. Humillarse, arrepentirse, confesar y luego ser sumergidos en el agua. O sea, ser bautizados por inmersión. Ese es el bautismo. Y tomemos en cuenta este factor, que era Juan el que bautizaba. Juan era el encargado, el que Dios había enviado para bautizar. O sea que por todos los lados que lo quiera ver, era un bautismo que venía de parte de Dios. Juan era enviado de Dios. El bautismo que Juan hacía era de parte de Dios. O sea que la bendición estaba. Y que no era nada que ver con el baño ritual que los esenios y todos los otros judaicos practicantes del judaísmo habían adoptado. No, nada que ver. Porque allá en el bautismo, en el baño ritual, eran ellos mismos los que se sumergían. Pero aquí es diferente. Aquí es Juan el que está bautizando. Y a esto sí se le llama bautismo. O es la forma de bautismo en el tiempo de gracia. Es la forma. Y esto no ha cambiado. En el tiempo de la iglesia ya, la manera no cambió. Alguien bautizaba al nuevo converso. O sea, alguien autorizado. Alguien que estaba capacitado. No era cualquiera. En este caso, los apóstoles. Ellos fueron los que quedaron encargados para, a continuación, bautizar a los nuevos conversos. Y la manera no cambia. Juan era el que bautizaba. Más tarde los apóstoles bautizaban a los nuevos conversos de igual manera, sumergiéndolos en el agua. Con la diferencia de que el bautismo por inmersión en el tiempo de la iglesia ya no resultaba para perdón de pecados. Pero más el bautismo de Juan, que era por inmersión igual, nada diferente, por inmersión, este bautismo resultaba para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque hasta aquí la sangre del Señor Jesucristo no había sido derramada todavía. O sea, en otras palabras, Jesucristo no había sido crucificado todavía. No había muerto. Muerte de cruz. Por lo tanto, no había habido derramamiento de sangre de parte del Señor Jesucristo. Mas ahora, tiempo después,
que Jesucristo murió en la manera como murió, ahora es la sangre de Jesucristo el Señor la que nos limpia de todo pecado. Aleluya. Pero como estamos viendo aquí, que para este entonces, o lo que quiero marcar, es de que en toda la historia humana, comenzando desde el primer hombre que Jehová formó, y tiempo después hizo a la mujer una pareja, en calidad de santos, rectos, perfectos, sin pecado alguno. Jehová los formó y los puso en el huerto para que estuviesen ahí y vivieran eternamente sin tener que pasar por el proceso de morir. Y que en su debido tiempo se iban a unir como pareja y iban a nacer hijos en calidad de rectos, de santos. Pero no se dio. El hombre entró en transgresión. Le falló a Dios. Cometió pecado. Ofendió a Dios. La desobediencia es pecado. Y el pecado del hombre fue desobediencia. Desobedeció a Dios. Y esto se le contó por pecado. Y quedó en condición de degradado. Estaba en calidad de santo, pero cuando pecó, se bajó o se degradó. Quedó en condición de degradado. Pero aunque haya quedado en condición de degradado, Jehová no olvidó a la raza humana. Nunca Jehová ha olvidado a los seres humanos. Siempre ha estado ahí, dando la salida o dando medios para que el hombre pueda tener salvación. Se habla desde el tiempo del diluvio para acá. Génesis 7, capítulo 7. Se habla de un calendario. Y que desde allá, o sea, los que vivieron antes del diluvio, ya tenían un calendario formado. Y que se cuentan 5,786 años. 5,786 años es tiempo. Quedando un tiempo perdido. Que no se sabe cuánto tiempo, pero miramos. De antes del diluvio hasta acá han pasado 5,786 años. Y en todo ese tiempo, Jehová ha venido interviniendo por el ser humano a favor. Y lo han marcado por tiempos, por periodos de tiempos. Y para marcar, se habla del tiempo de la ley. No vamos a entrar en detalles. Solamente que el tiempo de la ley comienza desde Éxodo capítulo 20. Y allí comienza el tiempo de la ley. Y que desde el tiempo de la ley, desde Éxodo 20, hasta el Señor Jesús,
pasan 1500 años desde la ley, Éxodo 20, hasta el Señor Jesús. Hay un tiempo de 1500 años. Termina el tiempo de la ley y comienza el tiempo de gracia. Y justamente estamos hablando de Juan. Y se lee de que todos los profetas eran hasta Juan. O sea, las dos partes. La ley y profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Cómo funciona esto? O sea, después de haber pasado un tiempo de 400 años de silencio, donde Jehová de los ejércitos no habló por ningún lado, por ningún medio. Un silencio. No había palabra de Jehová. No habían profetas. Hasta que vino el último profeta llamado Juan. Y comenzó a predicar. En aquellos días vino Juan predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cumpliéndose lo que Jesucristo habló en Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Y luego comienza el tiempo del reino de Dios, llamándose también el tiempo de gracia. Cuando se habla del reino de Dios, que viene a ser el reino de Dios, en resumidas cuentas, viene a ser el evangelio, o por no decir el reino de Dios, el evangelio viene a ser Jesucristo mismo. O sea que Dios está tratando con la humanidad a través de Jesucristo el Señor. Está dando salvación al hombre. Salvación por medio de Jesucristo el Señor. A todo esto se le llama tiempo de gracia. O el tiempo de la gracia. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado. La ley terminó. La ley terminó. ¿Por qué se dice de que la ley comienza desde Éxodo 20 hasta el Señor Jesucristo? Es un tiempo de aproximado de 1500 años. Cuando hablamos de Juan, que ya está predicando, también ya está el Señor Jesús. Y no está así niño, ya está grande, ya está crecido. Tiene 29 años y medio de edad. Juan ya tiene 30. Por eso ya está en la calle predicando.
allá en el desierto, ya está predicando porque como era levita, conociendo los principios que no podía iniciar ningún ministerio sin antes tener 30 años de edad. Y como la diferencia era de 6 meses de edad entre Juan y el Señor Jesucristo, quiere decir de que Jesús ya estaba allá. Solamente que estaba esperando su turno para empezar a predicar el evangelio, el reino de Dios. Pero Juan está ejerciendo su tiempo, está desempeñando su ministerio y el Señor Jesucristo lo respeta. A no más que Juan abre la boca en grande, dice, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Hasta ahí. A no más que Juan abre la boca y dice arrepentidos y menciona el reino de Dios se ha acercado, hasta ahí terminó la ley. O sea, todos los sacrificios que se venían haciendo en el tiempo de la ley ya quedaron inválidos. O sea, ya no tienen validez. Dije, Jehová ha tratado con la raza humana en todos los tiempos, ofreciendo, o sea, en el tiempo de la ley había derramamiento de sangre de animales para remisión de pecados de los hombres. Pero ese tiempo terminó, conocido como el tiempo de la ley, terminó hasta Juan. Hasta allí llegó. Comienza o se da un tiempo donde la gente ya no puede acudir al sacerdote para que degolle un cordero en pro o en beneficio de él. Ya no funciona. Ya no funciona. Porque ha terminado ese tiempo. Ha terminado el tiempo de la ley. Ahora, Jehová dejó desamparada a la humanidad. No la dejó desamparada. Estableció el bautismo de Juan para que las personas fueran beneficiadas a través de este bautismo. Mientras tanto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entre tanto, el Señor Jesucristo iba allá para que lo crucificaran. Voluntariamente se entregó para ser crucificado, para que de esta manera se abriera una puerta de esperanza para la humanidad. Ya el ser humano ya no está siendo beneficiado por el bautismo de Juan, sino que es otra manera como Dios está tratando con el ser humano. Pero hablemos, todavía no llegamos hasta ahí. Estamos hablando del bautismo de Juan. O sea, por los 6 meses de predicación de Juan y los 3 años que predicó el Señor Jesucristo, y después que murió el Señor Jesucristo, hay un tiempo de 50 días. Que fue en el día en que la iglesia que estaba reunidos recibieron el Espíritu Santo. A partir de ese entonces, a partir de ese día en adelante, la manera para tener el perdón de pecados es creyendo en el Señor Jesucristo. O acudir a la sangre de Cristo el Señor para limpieza de pecado. Pero hablemos de este tiempo. El tiempo de la predicación de Juan.
el tiempo de la predicación del Señor Jesucristo hasta el día de su muerte. Y luego el tiempo de 3 días más tarde la resurrección. En todo ese tiempo, Jehová está amparando a la humanidad. No nos ha desamparado. La ley terminó, sí, ya terminó. Con la venida de Juan y comenzar a predicar, terminó la ley. O terminó la manera como Jehová venía salvando a la gente en aquel entonces. Ahora está salvando o está perdonando a través del bautismo de Juan. Y este bautismo fue efectivo. Fue efectivo. Porque una persona que está en condición de pecador, practicante, no le está beneficiando. Pero como venían a Juan para que Juan, venían a donde estaba Juan, se humillaban, se arrepentían, confesaban y Juan los bautizaba. Y resultaba para perdón de pecados. Ahora, quedando en condición de personas que sus pecados han sido perdonados. Quiere decir de que si la persona se moría días después, no tenía problemas. Estaba absuelto de toda culpabilidad. Sus pecados habían sido perdonados. Pero si la situación es de que quedaron para más tiempo, hasta que vino el Señor Jesucristo, comenzó a predicar, y luego los apóstoles tenían que unirse, no se podían quedar, tenían que creer a la predicación del Señor Jesucristo y darle seguimiento. Y tiempo más tarde vienen los apóstoles y bautizaban en agua. Ya los que habían sido bautizados por Juan no necesitaban ser bautizados ya, porque ya habían sido bautizados. Solamente era cuestión de dar seguimiento, de ser perseverantes. De esa manera Dios está salvando a la humanidad en el tiempo de Juan. Son beneficiados al ser bautizados en agua. Allí reciben el perdón de pecados, pero no se queda ahí. Tenían que dar continuación a lo que viene después. Vamos a hablar un poco. Nosotros oímos, ya desde tiempo venimos oyendo, y ya estamos ya hasta verdes de tanto oír acerca del tiempo de gracia o el tiempo de la gracia. Pero con gran posibilidad de que muchos de los que estamos aquí o muchos de los que están oyendo, viendo el video, no tienen bien en claro, no saben a cabalidad qué es gracia, no lo tienen bien claro. No sabemos qué es gracia. Se nos es fácil decir, estamos en el tiempo de gracia. Pero hasta ahí nomás, no sabemos qué implica todo esto. Y no lo vamos a mencionar todo, solamente vamos a hacer un enfoque para que veamos nosotros qué es gracia. Se dice de que el tiempo de gracia comienza con los eventos del Nuevo Testamento. Y leíamos en vez pasada de que en el libro Hechos, capítulo 1,
versículo 22, se lee bien claro. Y vamos a leer Mateo 3, versículo 16, hablando del bautismo de Juan. Y que el tiempo de gracia comienza con el bautismo de Juan. El tiempo de gracia comienza con el bautismo de Juan. Son eventos, estos sí son eventos. Cuando vemos de que el Señor Jesucristo va a Juan para que lo bautice. Es un evento glorioso. Porque el Señor Jesucristo, sin tener pecado alguno, Él va a Juan para que Juan lo bautice en agua. Esto era para que se cumpliera lo que Jehová había ordenado de antemano. O sea, de que el Señor Jesucristo de algo estaba interesado, era de cumplir con la justicia de Dios. Cumplir con la voluntad de su Padre, el cual lo había enviado. Y en la justicia de Dios estaba la ordenanza dada de que Juan bautizara al Señor Jesucristo. Y fue así. Juan al principio no quería, pero más Jesús le dijo, deja ahora, para que así cumplamos con la justicia de Dios. O sea, con lo que Jehová ha ordenado. Son eventos que allí están y nunca pasan. Usted lee estas escrituras y lo bendice. Entonces, allí está comenzando el tiempo de gracia. Con el bautismo de Juan comienza el tiempo de gracia. A nomás que Juan está predicando en el desierto y está predicando arrepentimiento. Arrepentimiento. Porque el reino de Dios se ha acercado. Ahí está terminando el tiempo de la ley. ¿Cuándo termina cuándo queda terminado el tiempo de los profetas? Porque Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. Profeta de oficio. Ya de esos profetas ya no hay. Juan fue el último. ¿Cuándo terminó? Hasta en el momento que Herodes le echó mano y lo puso en la cárcel. Ahí terminó el tiempo de los profetas. El tiempo de la ley, cuando Juan comenzó a predicar arrepentimiento. Termina el tiempo de la ley. Termina el tiempo de los profetas cuando Juan fue encarcelado. Y en adelante ya no hay las dos partes. Ya no, la ley ya no está beneficiando al pecador y ya profetas en la línea de oficio, profetas de oficio ya no hay. Juan fue el último. Entonces todo ha venido cumpliéndose. Pero estamos todavía, gracias a Dios, vivimos en el tiempo de gracia. Pero ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia? Esta palabra se usa desde Génesis. Desde Génesis. Y en el libro Génesis, cuando se menciona aquí, todavía no había comenzado el tiempo de la ley. Y
dice en Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué implica esta palabra o qué quiere decir? Usted lo ve en los dos lados, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y todo está significando igual. Gracia es bondad, bondad, favor, misericordia, misericordia. O sea que Noé y su familia fue salvo por gracia. Y aquella gente que vivía en el mismo tiempo de Noé, si hubiesen creído al mensaje de Dios que Noé estaba impartiendo, también hubieran sido salvos por el favor de Dios, por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios. Pero como no quisieron creer, solamente Noé y su familia fueron salvos por gracia, favor, bondad, favor, misericordia. O sea, de que esta palabra gracia no comienza desde Mateo en adelante. De alguna manera ya se ve allá en el tiempo cuando se da el diluvio. O cuando Jehová actúa en juicio en contra de aquella gente perversa. Ahora, pero que estamos hablando de un tiempo de gracia que comienza desde Juan en adelante. Porque hasta allí terminaba la ley y los profetas. Comienza el tiempo de gracia. Si lo vemos en el Nuevo Testamento, la situación no cambia. Gracia continúa siendo bondad, favor, misericordia. ¿Por qué creen que estamos siendo salvos nosotros? Porque somos bonitos, porque somos de la familia tal, porque hemos cruzado por estudios universitarios, porque somos catedráticos. No, nada de eso. Nadie está siendo salvo por méritos personales. Estamos siendo salvos meramente por gracia, por la bondad, por el favor, por la misericordia de Dios. Estamos siendo salvos por medio del Señor Jesucristo. Esto es gracia. Esto es gracia. También implica la palabra gratificante, aprobación, donativo. O sea, de que cuando la persona crea el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo, la misericordia de Dios viene y lo salva. Y queda en condición de aprobado. Aprobado. O sea, recibe el regalo de Dios. La salvación es gratis. Es gratis. Y queda aprobado. Y esto lo hace tener gozo. Gozo. El gozo es parte de
del Espíritu Santo. Y viene una lista de bendiciones. Entonces todo esto lo tenemos. Gracias a Dios. Por misericordia de Dios. Por la bondad de Dios. Por el favor de Dios. Tenemos todo esto. Pero todavía no llegamos. Todavía no llegamos. ¿Cuál es el punto? ¿O cuál es el centro de todo? El Señor Jesucristo. Juan, el Evangelio 1:14. Y aquel verbo, o sea, Jesucristo era el verbo. Jesucristo ha estado desde la eternidad. Y al principio era el verbo. En el principio era el verbo. Juan 1:1. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y aquel verbo, o sea, hablando del Señor Jesucristo, hablando de la eternidad, hablando de la palabra viva, el verbo. Cuando se lee la palabra verbo, se refiere a Jesucristo, palabra viva, existencia eterna. La expresión divina, es decir, Cristo, el Señor. Como Jesucristo no es terrenal, Él vino del cielo. Por eso Él es divino. Aleluya. Si Él hubiese sido terrenal, no se usara este término. Pero como Él vino del cielo, o sea, la palabra viva, el verbo que existía desde la eternidad. O sea, en otras palabras, Jesucristo es eterno. Es eterno. En esta aplicación, Él es eterno. Y que esta palabra viva, o el verbo, se hizo carne. Evangelio Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No era terrenal, pero vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Estuvo entre los humanos como hombre, así como usted y yo. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Y la palabra no, o sea, la aplicación viene a ser la misma. Lleno de gracia. ¿Qué es gracia? Bondad, favor, misericordia. Jesucristo estaba lleno de todo esto. Estaba lleno de bondad, lleno de favor y lleno de misericordia. Aleluya. Y como Dios es todo esto, Él es misericordia, Él es amor. Y como Jehová estaba en Cristo reconciliando a los pecadores, entonces Jesucristo estaba lleno de Dios. Aleluya. Lleno de bondad, lleno de misericordia, lleno de favor. Entonces acá vemos de que
La gracia en sí viene a ser el Señor Jesucristo mismo. Porque por medio de Jesucristo el Señor, la humanidad está siendo salva. ¿O habrá otro medio? Preséntemelo. ¿Habrá otra manera como el hombre puede ser salvo? ¿Habrá otra manera como el hombre puede recibir perdón de pecados? Preséntemelo. No hay otra manera. ¿Cómo el hombre puede recibir perdón de pecados si no es a través de la sangre del Señor Jesucristo? ¿Cómo el hombre puede ser salvo si no es solamente por el Señor Jesucristo? O sea, Dios, esto es gracia, esto es gracia. Dios está salvando a la humanidad por medio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos Dios quiere salvar? Todos. En la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 3. Porque esto es bueno delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es este conocimiento de la verdad? Que hay un solo Dios. Ese es el conocimiento. Conocimiento es conocer y entender que hay un solo Dios. No son dos, no son tres, como el dogma de la Santísima Trinidad de los católicos romanos, que son tres personas divinas. Es un cuento que ni ellos mismos se lo creen. Y aquí caen muchos cristianos evangélicos abrazando el dogma católico romano de la Santísima Trinidad. Este es conocimiento, que hay un solo Dios. Otro conocimiento y un solo mediador. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, Jesucristo hombre, el cual se entregó por nuestras iniquidades. Este es conocimiento. Y Dios quiere que los hombres, todos los hombres sean salvos y vengan y abracen este conocimiento. Eso es lo que Dios quiere. Y todo esto es gracia. Esto es el tiempo de gracia. Romanos 3:24. Estamos leyendo esto porque es necesario. Para que así usted tenga un conocimiento al menos de qué es en sí gracia. Romanos 3, del 21 en adelante. Ahora pues, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esto es gracia. Testificando por la ley y los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, Dios, Jehová, en el tiempo de gracia, que termina cuando que comienza cuando Juan abrió la boca y dijo arrepentidos. Ahí termina la ley y comienza el tiempo de gracia. Y que es un tiempo de salvación para todos, sin hacer diferencia
aquí entran los israelíes mismos. Los israelíes hoy, para ser salvos, para recibir el perdón de sus pecados, tienen que acudir, sí o sí. Tienen que creer en el Señor Jesucristo. Una sola manera Dios tiene. No tiene dos. No tiene preferencia. No hay favoritismo para un grupo tal. No, aquí todos. Cree en el Señor Jesucristo, se salva. No cree, se pierde. Sea quien sea. De la familia que sea. Y quien se quiera creer. Lo establecido por Dios es esto mismo. Todos tenemos que creer en el Señor Jesucristo para tener salvación. Esto es el tiempo de gracia. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su misericordia, por su bondad, por su favor. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Por eso se dice de que es un favor que no lo merecíamos. Pero Dios está actuando en misericordia y nos está salvando a través del Señor Jesucristo. Esto es gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención es lo mismo que salvación. Salvación. O sea, todo el término a hablar y a mencionar es de que Dios está salvando a la humanidad a través de Jesucristo en el tiempo de gracia. O salvos por gracia. Salvos por gracia. Por la fe en el Señor Jesucristo. Un versículo más. Romanos 5:2. 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el medio. O sea, Jesucristo es un medio. Un medio que Dios ha dado para que el hombre pueda salvarse. Y si el hombre no acude a este medio, que es el Señor Jesucristo, se va a perder. Se va a perder. Porque quiere perderse. El tiempo de gracia está para todos. Porque Dios quiere de que todos los hombres sean salvos. ¿Qué es lo que está pidiendo? Y no nos estamos saliendo del tema. Juan está predicando arrepentimiento. Y luego bautizarlos. Y esto resulta para perdón de pecados. Después que la persona se ha arrepentido, ha confesado, Juan lo bautiza y resulta para perdón de pecados. Aquí estamos viendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que el tiempo de gracia implica salvación y la gloria misma de Dios. ¿O no siente usted que estamos en gloria? Bien, estamos en gloria. Este es el tiempo de gracia. Y qué lástima de que la gente no lo está tomando en cuenta. Se va a terminar el tiempo y se van a quedar sin
sin salvación. Sin salvación. La gente se está muriendo sin Cristo y se está perdiendo. Prefiere mejor vivir una vida ajenos a la voluntad de Dios. De cualquier manera que sea. Ya sea que abraza una religión y decide morirse ahí. Porque hay gente en la calle tan decididos como no tienen una idea. Están bien decididos. O sea, han decidido morirse allí en la religión antes que venir y creer en el Señor Jesucristo. Está bien, se respeta. Todo es voluntario. Pero al final del viaje van a gritar. Va a haber un ay, pero ya va a ser tarde. Ya va a ser tarde. Hay personas, justamente en esta semana, recién, por no decirle el viernes, encontré a una persona. Estaba una persona quizá por los vicios, quizá un tanto indigente. O sea, en la manera como está, mal vestido y el cigarro, marihuana que lo estaba fumando en ese momento, vestido de negro, y le hablé y me dijo de que él no cree en Dios, no cree en la palabra de Dios, no cree en Jesús. O sea, totalmente cerrado. No cree en Dios, no cree en la palabra de Dios, no cree en Jesucristo. Está bien cerrado y está bien perdido. Y prefiere esa vida así, ese ambiente. Y cree él, porque en las adentros hay una conciencia que le está gritando y le está diciendo todo lo contrario. Pero como son, tal como se lee en Salmo 14, son necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y se aferran, aunque la conciencia les esté diciendo, sí hay Dios. Ellos dicen, no hay Dios. Son necios. Son necios. Y a estos necios, si no se arrepienten, no dan el giro de 180 grados. Esto se le llama convertimiento. Se van a morir. Se van a morir. Y yo se lo dije. Yo respeto, le dije, tú dices que no crees en Dios, no crees en la Biblia, no crees en la Biblia, no crees en Jesús. Yo respeto. Pero, anyway, tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que arrepentirte. Y tienes que convertirte a Dios. Y si lo haces de corazón, if you do it by heart, you receive forgiveness for your sins, no matter how big is your sin. Jesus Christ has the power to clean you. Christ Jesus has the power to change your life. And you start to live a new life. New life in Jesus Christ. Yeah, I have a new life. ¿Cuándo? No tiene nueva vida todavía. Mientras tanto no está creyendo en el Señor Jesucristo, no tiene vida. Está muerto. Él está diciendo de que no cree en Dios, no cree en
Biblia, no cree en Jesucristo y dice que tiene vida nueva. ¿De dónde tiene vida nueva? ¿De dónde tiene vida nueva? No tiene vida nueva, está muerto en sus delitos y pecados. La gente prefiere estar así. Prefiere morirse en esa situación, en esa condición. Y estando la oportunidad, el tiempo, la puerta de fe está abierta. El tiempo de gracia está todavía. No ha terminado. Dios está llamando al hombre. En el libro Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora es ahora, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios está salvando al hombre a través de Jesucristo. Y si el hombre no se arrepiente, Jesucristo mismo lo va a juzgar en aquel día. Y le va a decir, ¿por qué no quisiste creer en mí? Ahora te toca el agua de fuego. Que te aproveche. Solamente por no querer creer en Cristo el Señor. El Señor Jehová, tal como se lee en 2 Pedro 3:9. Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Quién es el que no quiere? ¿Quién es el que quiere que todos los hombres sean salvos? Es Dios. Jehová quiere que todos los hombres sean salvos. Quiere que ninguno de los humanos perezca, que vaya a condenación. El cual quiere que ninguno perezca, sino que todos sean salvos. Le voy a decir el versículo. Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Y fue esto mismo lo que Juan comenzó a predicar. Arrepentimiento. Y es muy posible de que dentro de toda la gente que venía a él, a Juan, para que lo bautizara, algunos no quisieron hacer lo que tenían que hacer. Humillarse, arrepentirse, confesar sus pecados. Es muy posible de que cuando vieron la situación que era así, pegaron la vuelta y se fueron de regreso. ¡Qué lástima! Y esta gente encontramos todavía hoy día. Cuando le presentamos el evangelio, lo que Dios quiere del ser humano, el propósito de Dios para con el ser humano, se lo presentamos así. Y dicen, no, me parece muy extremista. Mejor me quedo aquí donde estoy. Aquí tengo libertad para bailar, libertad para tragar guaro, libertad para fumar el cigarrillo de marihuana, libertad para empinarme la cerveza y tener las mujeres que quiera. Mejor me quedo aquí. Qué lástima.
estando a un paso de la salvación. Solamente de agarrar la salvación. Gratis. Gratis. El hombre no tiene que pagar nada. Yo se lo grito en la calle al americano. Free. You don't have to pay nothing. Christ, Jesus paid everything for you. Died on the cross for our sins. And resurrect after 3 days. And Jesus Christ will never die again. If you believe in Jesus Christ in your heart, you have eternal life. Eternal life. Free. Free. El hombre a sabiendas lo que se está perdiendo. Porque no quiere hacer la decisión. No quiere humillarse. No quiere arrepentirse. No quiere confesar sus pecados. Y luego quedarse gozando de toda la bendición. De toda la bendición de Dios. Regáleme unos 5 minutos más. Estamos hablando del bautismo de Juan. Hablando del bautismo de Juan. Y era requisito sí o sí. Arrepentirse, humillarse, arrepentirse y confesar. Para que luego Juan procediera con lo demás. Que era bautizar. Bautizarlo en las aguas. Sumergirlo en las aguas. Bautismo por inmersión. Y de esto se da bastante hoy día. Estamos llevando gente a bautizar que no han pasado por este proceso. No se han humillado, no se han arrepentido, no han confesado y se llevan a bautizar. Esto no es bautismo. Solamente lo que se hace es, se mojan solamente. Regresan a la casa y siguen su vida igual. No se ve el cambio. El evangelio es cambio. Tiene que haber un antes y un después. A esto se le llama nuevo nacimiento. Sin nuevo nacimiento no hay cielo. La palabra arrepentimiento se lee bastante en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento se lee una sola vez. Y se lo quiero enseñar. Jeremías 31. Solamente leo esto. Y lo vamos. Jeremías 31. Hablando de una tribu. De la tribu de Efraín. De la tribu de Efraín. En todo, desde el capítulo 30, 31, Dios está prometiendo que los cautivos volverán. O sea, Dios promete que los cautivos volverán. Y dentro de los cautivos está el grupo de Efraín. Y la tribu de Efraín hicieron algo bueno. Ellos se arrepintieron. Lo leen desde el versículo 18. Jeremías 31. Escuchando, he oído a Efraín. ¿Quién está escuchando? Jehová. Aunque Israel está cautivo. Y si están cautivos no por buena pieza, por rebeldes, por idólatras. Pero estando allá en la condición de cautivos, Efraín vuelve en sí y dice, estamos aquí por nuestra rebeldía.
reconocer. Bueno es reconocer cuando fallamos. Y cuando Efraín vuelve en sí, Jehová lo está escuchando. Escuchando. He oído a Efraín que se lamenta. Por aquí viene el arrepentimiento. Arrepentirse no es solamente así por encimita. Mucha gente hacen un simulacro solamente. El predicador está diciéndole, Jesucristo viene, arrepiéntase hoy. Hoy tiene la oportunidad. Amiga, pase adelante. Usted pase adelante. Y están los diáconos empujando. 2 jalando y 2 empujando. Entre 4 lo traen adelante. ¿Viene esta persona arrepentido? No. Viene porque lo traen empujado. Y le dice el predicador, levante la mano y repita las palabras. Y él tranquilo, masticando el chicle. ¿Estará arrepentido? No. No. Se regresa a la casa y sigue igual. Arrepentimiento comienza por aquí. Se lamentaba. Me azotaste. Está reconociendo. Y fui castigado como novillo indómito. O sea, un novillo indomable. Conviérteme y seré convertido. Porque tú eres Jehová, mi Dios. Hay un clamor ahí de arrepentimiento. De que quiere cambiar su manera de vivir. Sí. Entonces esto es arrepentimiento. No es así por encimita solamente. Está clamando, está lamentando. O está arrepentido por todo lo malo que ha hecho, por todo lo que ha ofendido a Dios. El 19. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo y me avergoncé y me confundí. Avergonzar es lo mismo que confundir. Se está usando la misma palabra. O sea que están mostrando de que de verdad están arrepentidos. Hay un compungimiento de corazón. Están compungidos. Y luego dice, porque llevé la afrenta de mi juventud. Vea la respuesta de Jehová. ¿Se acuerda que al principio dije de que Jehová se mueve a misericordia cuando ve a un pecador arrepentido? Aquí está. Aquí está. Dice el 20. Está respondiendo a la manera como está actuando Efraín. Y dice a manera de pregunta. ¿No es Efraín hijo precioso? Vea cómo es la misericordia de Dios. Efraín se fue allá a cautiverio, no por bueno. Pero hoy que está arrepentido, está compungido, Jehová lo está mirando como algo precioso. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito?
Vea cómo Dios lo está mirando. Lo está mirando como en una condición del niño. Un niño es dependiente. Un niño es humilde. Un niño es ingenuo. En él no hay maldad, no hay malicia. Cuando el pecador se arrepiente, Dios lo está mirando de la misma manera. Y luego dice, pues, desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso, mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Esto es arrepentimiento. Y lo estamos viendo en el Antiguo Testamento. Y es la única vez que aparece. No lo busquen más. Es la única vez. Así hablando de arrepentimiento. Se ve en otros términos, en otras palabras. Pero arrepentimiento es la única. O sea que, a la manera como lo leímos en Jeremías 31:19, esto no ha cambiado. Es la misma situación para hoy en el tiempo de gracia. Es lo mismo. Es lo mismo. Le leo. La palabra arrepentimiento en el idioma hebreo se dice nakha. Nakha. ¿Y qué esto significa? Propiamente suspirar. Suspirar. Es decir, respirar fuertemente. En un tono, en un sentido de estar conmovido, de estar compungido, elevar este clamor, en una manera, expresándolo en una manera de un suspiro, respirar fuertemente, como diciendo, me arrepiento por todo lo que he ofendido a Dios. Esto es arrepentimiento. Le dije, no es así por así nomás, no es por encimita. Esto va más allá. Por implicación, lamentar. Lamentar. Como quien dice, si yo hubiera oído el consejo, si yo hubiese oído la palabra de Dios, el mensaje que se me predicó, yo no hubiese caído en esta situación donde estoy. He caído muy bajo, he tocado fondo. Se está lamentando por su condición, a la manera como vive, se está lamentando. Esto es arrepentimiento. Y luego va y dice, es decir, en un sentido favorable, compadecer. Compadecer. Consolar. O sea, lo que está diciendo es tiempo después. Cuando el pecador ya está arrepentido, está humillado delante de Dios, está arrepentido, está confesando que ha pecado, Dios se compadece de esta persona y viene y lo consuela. Porque Jehová es el consolador. En el Antiguo Testamento, Jehová es el consolador. Yo Jehová soy vuestro consolador. Ahora en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia, tiempo después del Señor Jesucristo, cuando Jesucristo asciende al cielo
es el Espíritu Santo quien baja para estar con la iglesia. Y es el Espíritu Santo quien nos está consolando hoy. Que no viene a hacer nada diferente, sino que es la omnisciencia misma de Jehová de los ejércitos. No es que sea una persona diferente. Porque si decimos de que el Espíritu Santo es una persona diferente a Jehová, entonces hay dos espíritus y los dos espíritus son consoladores. O sea, dos dioses consoladores, dos dioses espíritus y los dos dioses son consoladores. No concuerdan, no argumentan. Entonces el Espíritu Santo hoy es la omnisciencia, la omnipresencia misma de Dios que está a través del Espíritu Santo, el cual nos está consolando. Y toda esta bendición viene hoy, en el tiempo de la gracia. Cuando el pecador se humilla, se arrepienta, Jehová se compadece y lo consuela a través del Espíritu Santo. Y alcanza misericordia, el favor de Dios, el favor de Dios, la bondad de Dios. En Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que encubre su pecado no prosperará. El que encubre su pecado no prosperará. El altanero que dice de que no ha cometido pecado es un pecador de marca. Lo que está haciendo es encubriendo su pecado. Lo está encubriendo. Y esta persona dice en la escritura de que nunca prosperará. El que encubre su pecado no prosperará. No prosperará. No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La gracia de Dios lo alcanza. El favor de Dios lo alcanza. La bondad de Dios lo alcanza. Esto es gracia. Con todo lo que he venido mencionando, ayer, hoy, mañana y todo el tiempo que falta, el hombre pecador sí o sí tiene que arrepentirse. Tiene que humillarse, arrepentirse, confesar sus pecados. Y luego seguir el proceso. Mientras tanto el hombre no lo hace, su alma está en peligro. Su alma está en peligro. Dejamos el tema a medio andar. Lo que hemos mencionado era importante mencionarlo. Y Dios sabe. No entramos en lleno al tema, aunque sí hablamos, pero quedando otra parte. Vamos a dar otra parte con ayuda de Dios en cuanto a esto, al bautismo de Juan. Quisimos hacer todo lo que, mencionar todo lo que mencionamos para que ya cuando demos continuación, usted ya tenga bien claro qué es lo que significa. Ya mencionamos el tiempo de gracia, qué es tiempo de gracia y qué es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Porque todos los que fueron bautizados con el bautismo de Juan, si fuese Juan quien los bautizó, fueran los discípulos del Señor Jesucristo, todo era igual, no cambia. No cambia. O sea que el proceso es igual para todos los tiempos. Arrepentimiento, humillarse, arrepentirse, confesar y bautizarse. Pero no vamos a entrar todavía a otros bautismos que se ven en la Escritura. Los quedaremos hablando del bautismo de Juan todavía. Porque tenemos bastante que mencionar del bautismo de Juan. Pero por hoy ha sido todo. Vamos a cortar
no sin antes saludar a todos los hermanos y decirles de que sigamos adelante, sin desmayar. Seamos perseverantes. Y el que todavía no ha hecho la decisión, hágalo. Hoy. Mañana puede ser tarde. Hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Eche mano a la salvación. Es gratis. Vamos a despedirnos. Jehová les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Con permiso.